transmitiendo desde Buenos Aires, estamos en el Consulado General de Colombia, aquí en esta bella ciudad, y nos encontramos con una persona que se ha dedicado a salvar vidas por muchísimos años, el doctor Rolando Cárdenas, especialista en accidentes cerebrovasculares, una dificilísima misión que está desempeñando acá en Buenos Aires como presidente de la Fundación ACB Vida y en muchísimos otros lugares en donde él nos estará compartiendo esa misión humanitaria, espiritual y médica que está llevando a cabo. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerte aquí en el consulado. Muchas gracias, Paula. La verdad que para mí es un placer y un orgullo que una colombiana venga acá para que charlemos de estos aspectos de la vida. Yo soy neurocirujano. Hice la especialización acá en Argentina, soy médico colombiano, hace 30 años que vivo acá, por eso es un placer para mí que vengas acá a colaborarnos, porque has venido a colaborarnos a nosotros y eso es hermoso. Qué bueno, gracias, doctor. Bueno, primero cuéntanos cómo ha sido este desarrollo de tu carrera acá en Argentina por tantos años, cómo te has encontrado acá, cómo has podido hacer tantas fundaciones, salvar tantas vidas. Cuéntanos un poco ese recorrido médico tan importante que has tenido. No es tan así. Soy un ser humano común y corriente que ha logrado una oportunidad de trabajo, una oportunidad de estudio, de realizar una expansión personal, una expansión humanística, una expansión afectiva en un lugar que para mí es hermosísimo, que es Buenos Aires, y también en Argentina, donde conozco prácticamente todo el país. Hace 30 años que vivo acá. Mi corazón obviamente es un corazón colombiano, nacido y criado en Pamplona, norte de Santander, Colombia. Y después de haber sido médico en la Fundación Juan N. Corpas de Bogotá, me vine para la Argentina a hacer neurocirugía. Pero acá es donde he desarrollado también mucha parte de mi vida, en la cual estoy muy contento en Argentina. Bueno, cuéntanos cómo ha sido ese recorrido, o sea, ¿dónde trabajas, a qué te dedicas, cómo nace la Fundación ACB Vida? Bueno, nacen muchas cosas, ¿no? Esto es una integración entre Colombia y Argentina, digo yo, porque yo soy un testimonio de eso, ¿no? Tengo muchas costumbres colombianas y muchas costumbres argentinas que se han logrado unir, primero para beneficio de Argentina, porque he trabajado mucho acá, y también hemos logrado hacer una interacción entre Colombia y Argentina. Yo termino mi especialidad en el año 95 en neurocirugía, en el Hospital Cosme Argerich, y posteriormente sigo trabajando en un hospital público de provincia, en el Hospital Fiorito, donde cumplo ya 27 años de trabajar, siempre en el servicio de neurocirugía, y ahora último formando parte de un grupo en el área de diagnóstico por imágenes para desarrollar algo de intervencionismo. Trabajé en el Hospital Garrahan, también trabajé ad honorem durante muchos años, fortalecimos el servicio de neurocirugía endovascular, de neurointervencionismo en el Garrahan, trabajé allí durante 12 años de manera ad honorem, y posteriormente lo estoy haciendo hace más de 8 años en el Hospital Elizalde, también un hospital de niños, donde hemos hecho intervencionismo durante mucho tiempo. Con el transcurso del pasar del pasar la vida mía como neurocirujano y neurointervencionista, he desarrollado una vida social, que ha sido muy interesante. Entonces formé parte de un grupo que se llamó la Sociedad Bolivariana. Esta Sociedad Bolivariana estudia el pensamiento de Bolívar y reúne una gran cantidad de países, dentro de los cuales está Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, y Argentina también tiene una sociedad bolivariana. Esta sociedad bolivariana tuvo un hijo. La sociedad bolivariana nace por ahí en 1942, algo así. Pero en el año 1955 nace un instituto que se llama Instituto Cultural Argentino Colombiano. Entonces ahí me llaman para que yo haga la reestructuración después de mucho tiempo y haga renacer pero nada se hace solo. Entonces, con un grupo de argentinos y un grupo de colombianos, estamos cumpliendo la meta con la cual se inició esta institución, que es fortalecer los lazos entre Argentina y Colombia a nivel científico, a nivel empresarial, a nivel artístico, a nivel estudiantil, y hemos hecho muchas cosas, ¿no? Trajimos de invitada a la doctora Gilma Lucy Cárdenas, que habló de la figura de juez sin rostro, trajimos al doctor Martínez, Luis Martínez, que habló sobre delitos electorales, trajimos a varios, donde hablamos también de diferendos limítrofes, es decir,
muchas expresiones artísticas también han venido acá. El primer ganador del Premio Iberoamericano de García Márquez, que fue Mantilla, lo homenajamos acá. Al escritor García Costa, que habló sobre el poder de los jesuitas. Bueno, eso en un ámbito también. Entonces hemos hablado de la parte de justicia, hemos hablado de la parte de literatura, y dentro de lo médico hicimos un convenio con el Hospital de Pamplona, en el norte de Santander, durante un año. Entonces se recibían ateneos, se hacían casos clínicos en Pamplona, que los enviaban acá, y nosotros reuníamos médicos especialistas del área y hacíamos ateneos vía web. Y estamos hablando de esto hace más de, no sé, como 8 años. Durante un año hicimos eso. Y finalizamos haciendo el primer congreso virtual de accidente cerebrovascular. Y entonces hicimos el primer congreso internacional de ataque cerebrovascular, en donde reunimos a un médico de Francia, a un médico de México, a uno de España, Brasil, Colombia y Argentina. Y analizamos durante 3 horas el ataque cerebral. Increíble. Estamos aprendiendo de la mano de ustedes, de la mano del doctor Cárdenas, qué es un accidente cerebrovascular. Hay muchísimas personas en estos momentos que tienen algún familiar que ha sufrido un derrame cerebral, como lo solemos también llamar, y estamos aprendiendo qué hacer, de cómo manejarlo, cómo también abordarlo desde la dimensión espiritual con el doctor Cárdenas. Así que vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos. Seguimos con esta entrevista al doctor Cárdenas, que nos está compartiendo sus conocimientos, cómo ha dedicado su vida al servicio, cómo desde Buenos Aires ha podido apoyar a muchísimas vidas de personas que han tenido accidentes cerebrovasculares. Y yo me encuentro en Buenos Aires en el 8º Congreso de Logoterapia y Análisis Existencial, en donde hemos querido unir estas dos fuerzas de la ciencia y del espíritu. Y hemos tenido encuentros maravillosos y vamos a seguir teniendo encuentros maravillosos en donde estamos acompañando a las personas para poder sobrepasar estos momentos de dificultad, en donde muchas veces las personas entran en vacío, en pánico, en temor, en falta de sentido cuando se encuentran ante situaciones médicas tan complicadas como es un accidente cerebrovascular. Doctor, estábamos hablando anoche y retomemos un poco ese tema tan increíble, tan bonito, tan humano del que hablamos anoche, de cómo acompañar a un paciente, y me gustaría que nos compartieras algunos de los ejemplos que trabajamos anoche juntos. Cómo acompañar a un paciente y a su familia desde la dimensión espiritual, cuando ustedes como médicos muy seguramente ven esa parte física tan limitada y a veces atrofiada, pero ahí está el espíritu. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo les quiero contar que el día de ayer, aceptando la invitación nuestra de la Fundación ACB Vida, que es una fundación la cual presido, que precisamente uno de los objetivos es la disminución de la morbimortalidad del ataque cerebrovascular en la Argentina, y por eso también, por ende, intentamos que se reduzca también en Sudamérica. Ha aceptado una invitación para Paula, para que tengamos una visión diferente a esta visión que nosotros tenemos los médicos, que es una visión que también incluye lo humanístico, pero que enfatizamos muchísimo en la parte médica, en la parte de la rehabilitación, en la parte de la medicación, en los controles, en la prevención y demás. Pero acá hay una imagen que es muy buena, que es muy interesante, que es la que exploramos acá con Paula y que nos ha enriquecido a nosotros muchísimo. ¿Por qué? Porque viene al beneficio del paciente, que es la parte de la logoterapia. Es una parte holística muy hermosa en la cual hemos discutido, hemos charlado, no discutido porque no es el objetivo. Pero sí, yo le preguntaba a Paula precisamente qué podíamos hacer desde la logoterapia en un paciente que tiene miedo de volver a sufrir un ataque cerebral. Les resumo un poquitito. Un ataque cerebrovascular es una enfermedad que se caracteriza porque una arteria del cerebro se tapa o una arteria del cerebro se rompe. Si una arteria del cerebro se tapa, no deja pasar sangre hacia alguna parte del cerebro y la función cerebral queda limitada. Entonces puede no mover un brazo, una pierna, puede tener trastornos del habla, puede tener dificultades para hablar. Hay varias manifestaciones de acuerdo al área donde se encuentre afectada el cerebro.
Y si se rompe, produce un dolor de cabeza terrible porque hay sangre en el cerebro y este nos puede llevar a la muerte. La primera causa de discapacidad a nivel mundial es el ataque cerebrovascular, el isquémico, que se llama cuando se tapa la arteria. Bueno, entonces cuando una persona sufre un ataque cerebrovascular y queda con esta secuela, cualquiera ella sea, tiene temores. Y el temor más grande es que le vuelva a dar y entonces entra en depresión. Desde ese punto de vista, le preguntábamos a Paula, ¿qué haríamos en ese sentido? Pues estuvimos anoche hablando del alma, hablando de esa dimensión espiritual en donde tenemos depositados todos los seres humanos las herramientas para poder enfrentar la adversidad. Y ahí, en ese momento en donde el paciente tiene miedo, en donde su familia también tiene miedo de volver a tener un tipo de derrame cerebral o cualquier tipo de problema físico, es donde nosotros entramos, intervenimos en estas crisis emocionales, porque médicamente la persona y el paciente está en manos de un médico especialista en la parte biológica, y nosotros entramos en esos momentos a intervenir para que la persona pueda encontrar en su dimensión espiritual esas herramientas para tranquilizarse, para apelar a la valentía, para apelar a esos aprendizajes que puede la persona encontrar en la enfermedad, porque claramente la enfermedad es uno de nuestros mejores maestros a lo largo de la vida. Todos vamos a encontrar el sufrimiento inevitable, todos vamos a encontrar un diagnóstico de salud tarde o temprano. Entonces es muy especial cuando nosotros no solamente ponemos nuestros ojos en la enfermedad, no solamente ponemos nuestros ojos en la limitación física, sino que empezamos a poner los ojos en el alma, en esa dimensión espiritual para ver esa enfermedad, esa situación de límite que tenemos en la vida, qué es lo que vino a enseñarnos. Y hablábamos anoche en el encuentro que tuvimos. Habla con esa situación, habla con ese miedo, habla con esa enfermedad, porque siempre detrás de esa llaga de dolor hay un milagro en gestación. Bueno, es una mirada que complementa absolutamente todo el aspecto que nosotros siempre estamos diciendo. Te cuides en la alimentación, haga los controles médicos adecuados, tenga el régimen de disminución del estrés, no tenga el encuentro, deja el cigarrillo tiene 4.000 sustancias tóxicas y tiene 19 cancerígenas, el consumo de droga es terrible porque la drogadicción, hay algunas sustancias con la cocaína y todo lo demás producen lesiones a nivel de la pared arterial y llevan a facilitar el ataque cerebrovascular, la obesidad, el aumento de colesterol y demás, entonces tenga un régimen alimenticio. Eso es lo que uno dice, ayúdenos un poquito con esto, entonces tengamos prevención del ataque cerebrovascular. Pero también a partir de esta mirada holística nosotros encontramos que el paciente necesita un refuerzo espiritual, necesita encontrarse consigo mismo, y hay algo muy interesante que me llamó la atención, que es cómo puede un paciente tener nueva motivación, y es el principio de la Fundación ACB Vida. Después del ACB hay vida. ¿Cómo llenamos el vacío? El vacío, ese vacío que encontramos, el vacío existencial que nos encuentra a nosotros en momentos de enfermedad. Así que vamos a quedarnos con esta pregunta: ¿cómo llenar el vacío en este momento de la vida tan difícil? Vamos a encontrar esa respuesta más adelante, después de un corte de comerciales. Ya regresamos. Continuamos entonces con este encuentro maravilloso en donde estábamos hablando de cómo acompañar a los pacientes que han tenido un ataque cerebrovascular. Estábamos hablando de qué hacer con el tema de la pareja, el tema de la familia, el tema del pánico que se desarrolla también en esos momentos a que se vuelva a presentar un nuevo ataque. Así que el doctor Cárdenas nos estaba compartiendo sobre este maravilloso tema para seguir aprendiendo de su mano. Sí, estábamos hablando de que el paciente cuando sufre un ataque cerebrovascular y queda con una secuela importante, entonces una persona que viviera de su vida, de su actividad permanentemente física y queda hemipléjico del lado derecho y tiene trastorno de la comprensión, ¿cómo hace para cambiar esa vida? Es un momento muy difícil, tanto para él como para la familia. ¿Por qué? Porque si yo no puedo mover medio cuerpo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿O se me acabó la vida? ¿Qué pasa, no?
O si yo tengo, me da una ACV y pierdo la capacidad de ver, porque me puedo quedar ciego también por una ACV, o porque se me puede tapar la arteria oftálmica, o porque el infarto de la cerebral posterior nos da un infarto en la parte posterior. O tengo trastorno del lenguaje, donde yo quiero hablar y no puedo hablar. Entonces, Dios, y mi vida se me acabó, ya no tengo más vida, está ahí. No, la Fundación ACV Vida precisamente dice, después del ACV hay una vida diferente. ¿Cómo podemos hacer desde este punto de vista de la logoterapia para encontrarle a un espacio a esto que mucha gente busca? Bueno, anoche precisamente estábamos recordando una anécdota, una historia real de lo que pasó con Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia. Viktor Frankl llega a Estados Unidos a dar una conferencia en una de las universidades más importantes y le piden que antes de empezar su conferencia vaya a visitar a un importante empresario que había sufrido un ataque cerebrovascular y había quedado en su silla de ruedas y no había podido volver a caminar. Esta persona era un empresario muy importante que era presidente de una de las multinacionales más importantes y más destacadas que tenía sede en esta ciudad, y entonces esta persona sentía que después de no poder volver a caminar, de estar en silla de ruedas, su vida no tenía sentido. Inclusive había pensado muchas veces en quitarse la vida porque decía, yo cómo voy a seguir adelante sin poder caminar. Viktor Frankl acepta la invitación y llega entonces a visitar a este importantísimo empresario y le hace la siguiente pregunta existencial. Le dice, doctor, usted ha formado una de las empresas más importantes de este país y también a nivel mundial. Usted ha creado miles y miles de empleos, usted ha creado innovación, usted ha sido un empresario muy destacado que durante toda su vida se ha desempeñado en el mundo empresarial como CEO de esta empresa. Cuénteme una cosa, doctor, ¿usted ha necesitado de sus piernas para poder lograr todo lo que ha logrado? ¿Cómo lo ha logrado usted, todo lo que ha hecho? Y en ese momento genera un cuestionamiento interior en esta persona que, claro, empieza a responder, su corazón empieza a responder desde su dimensión espiritual y dice, no, nunca necesité de mis piernas para crear todo lo que he hecho. Todo lo que he hecho lo he creado desde mi corazón, desde mi creatividad, desde el poder de mi espíritu, desde mi interior he podido crear la maravillosa empresa que he creado. Así que desde esa misma dimensión espiritual, desde esa misma creatividad y desde esas mismas virtudes espirituales, él empieza a salir adelante y empieza a entender que su dimensión biológica, si bien era el hogar de su alma, de todas maneras su conocimiento y su poder más fuerte estaba en su corazón. Sí, fíjate cómo es muy importante el lograr que se vea desde otro punto de vista, que alguien vea algo que nosotros no vemos. Cuando nosotros estamos inmersos en un problema, es muy difícil que podamos ver la solución. Necesitamos a alguien que nos apoye. Yo he encontrado en el coaching, he encontrado en logoterapia, respuesta para algunas personas. No es, obviamente no es para todos, no reemplaza absolutamente nada, pero sí ayuda mucho a que podamos encontrar el significado. Por eso la logoterapia es precisamente eso, ¿no? El sentido. Así es. Encontrar el sentido, el significado de las cosas para poder seguir adelante. Y una de las situaciones más difíciles para el paciente que sufre el ataque cerebrovascular es encontrar el sentido a esto que lo ha golpeado tanto, ¿sí? Cuando yo fui director del Consejo de Stroke de la Sociedad de Cardiología, y nosotros allí hablábamos de, no hablemos de ACV, porque ACV es de accidente cerebrovascular, porque accidente es algo que ocurre de una manera fortuita, uno está bien y de pronto ¡puf!, algo que nos pasó. En ese sentido, nosotros decimos no es un accidente, sino es un ataque, porque en un ataque sabemos quién nos va a agredir. Nosotros sabemos que el cigarrillo hace daño, que el alcohol hace daño, que las drogas hacen daño, que la obesidad, el sedentarismo hacen daño, que el estrés hace daño, que las enfermedades de la sangre como algunas coagulopatías o enfermedades cardiológicas hacen daño. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ya sabemos quién nos van a atacar, ¿sí? Y entonces necesitamos, en ese sentido, quien nos ayude. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar nuestro significado de vida después de un accidente tan grande como esto, ¿no? De un ataque como estos?
Y ahí es donde entra la logoterapia. Pues mira, hay dos tipos de sufrimiento. Está el sufrimiento vacío, el sufrimiento fértil, que nosotros como logoterapeutas acompañamos a los pacientes a encontrar ese sufrimiento que tiene el sentido, es decir, a encontrarle el sentido al sufrimiento, a esa prueba que nos arroja la vida, a esa pregunta existencial que nos está arrojando la vida. ¿Qué hacemos con esta situación límite que estamos enfrentando? Entonces, nuestra invitación como logoterapeutas es encuéntrale el sentido a esa situación que estás viviendo, que no sea un sufrimiento vacío en donde estamos sufriendo simplemente por sufrir y nos quedamos atados a la angustia, nos quedamos atados al pánico, nos quedamos atados al miedo. Trascendamos esos sentimientos adversos y si ponemos nuestros ojos y nuestro corazón en esa dimensión espiritual, podemos entonces encontrarle un sentido al sufrimiento. Y el sentido del sufrimiento lo encontramos cuando ese sufrimiento nos deja un aprendizaje. Es decir, encontrar el amor de la familia, encontrar la valentía, desarrollar la creatividad para desarrollar otras áreas del cerebro. Hay un montón de cosas que podemos hacer para que ese sufrimiento no sea vacío. Así que les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este encuentro en Argentina con el doctor Cárdenas. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos enseñado tanto sobre los ataques cerebrovasculares. Te agradezco mucho tu presencia acá en Argentina. Has enriquecido mucho nuestro trabajo y la gente ha quedado maravillada cuando te ha escuchado. Tenés un ángel hermoso, con lo cual me siento muy orgulloso de que una colombiana haya venido por acá y haya hecho esto es como un bálsamo para el espíritu en los pacientes con ataque cerebrovascular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y gracias a ustedes por habernos acompañado.